Buenos días, les saludo al estudiante Rubén Diego Padilla Trujillo. En esta oportunidad presentaré el estudio de impacto ambiental semidetallado, infraestructura de disposición final de residuos sólidos no municipales, peligrosos y no peligrosos. Relleno de seguridad, La Joya. Empezaremos con la explicación haciendo énfasis en esta frase: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Albert Einstein. Podemos interpretarlo de muchas formas, como por ejemplo, tomar iniciativa para hacer un estudio, en este caso un estudio de impacto ambiental, porque en nosotros está hacer la diferencia. Descripción del proyecto. Uno de los principales problemas nacionales de la gestión de residuos es la carencia de infraestructura para la adecuada disposición final de los residuos sólidos del ámbito no municipal. En este contexto, en este sentido, la empresa Innova Ambiental, quien es la dueña de este proyecto, apuesta por desarrollar una infraestructura para satisfacer la demanda básica. No obstante, esta infraestructura de disposición final de residuos sólidos ayudará a prevenir la contaminación de suelos, cuerpos de agua y aire, así como la propagación de vectores y enfermedades. Esto ayuda a mejorar la salud pública de la población. En este relleno sanitario se van a disponer residuos no municipales, y estos se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos son aquellos que al manipularse no se presentan ningún riesgo a la salud o al ambiente, y los residuos peligrosos representan características o propiedades que pueden causar un riesgo a la salud o al ambiente. No obstante, también en el transcurso de este video explicativo se mostrarán las etapas de planificación, construcción y operación. Ubicación del proyecto. Podemos visualizar el video donde está ubicado el área del proyecto, y para ser más precisos, se ubica a 6 kilómetros del margen derecho, en el kilómetro 982 de la Panamericana Sur. Tiene un área de 45.3 hectáreas. Está localizado en el sector denominado Señor de Exaltación, Distrito La Joya, provincia y departamento de Arequipa. Referencia de ubicación: está a 1.7 kilómetros de la avícola El Rosario y la fábrica de explosivos Famesa. Se seleccionó esta área para el proyecto ya que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus modificatorias y el reglamento han establecido criterios de carácter obligatorio para selección de sitios para rellenos de seguridad. Como este tipo de proyectos deben localizarse a distancias superiores de 500 metros de la población más cercana. El proyecto de seguridad se ubica a distancias superiores de 2 kilómetros. Por ejemplo, el centro poblado San José está ubicado a 2.5 kilómetros de distancia, o como el centro poblado Villahermosa, que está ubicado a 3.3 kilómetros. También con respecto a otros criterios, el relleno se ubica a distancias mayores de 500 metros de las granjas porcinas, agrícolas y otros. En este caso, el proyecto cumple con la distancia de requerimiento, ya que tiene 1.7 kilómetros y 2.4 kilómetros de la avícola de pollo más cercana. Monto de inversión. El monto de inversión que se estima para este proyecto, como podemos ver en el cuadro, asciende los 10.541.622.62 soles, en las cuales podemos observar este cuadro donde se estima los presupuestos para las actividades tanto como obras provisionales como tratamiento de residuos peligrosos e impactos ambientales, vías de acceso, el relleno y sus edificaciones. Tiempo de ejecución. Las etapas de un proyecto son 4. La primera es la planificación, que abarca 2.5 años y corresponde al periodo en el cual se obtienen permisos y licencias establecidas en el marco normativo para construir y brindar estos servicios. La segunda es la construcción, que toma aproximadamente 6 meses, y en esas habilitarán distintos componentes del relleno de seguridad. La siguiente etapa es la de operación y mantenimiento, que esta comprende 30 años de vida útil. En el ámbito del proyecto, esta fase es la que brindan los servicios de disposición final para los residuos del ámbito no municipal.
Y por último, la etapa de cierre, en la que incluye cierre y poscierre. Esto incluye ciertos compromisos y actividades de parte del operador por un periodo en los cuales ya no se brindarán estos servicios de disposición final de residuos sólidos. Acciones impactantes en cada fase del proyecto. Etapa de planificación. Como ya mencionamos anteriormente, esta etapa donde se trata de lograr permisos, licencias y autorizaciones, las más relevantes, por ejemplo, la ratificación del tipo de estudio ambiental a realizar, en este caso la aprobación de sus términos de referencia, la aprobación de plan de participación ciudadana. También se han obtenido certificados de zonificación y compatibilidad de uso de suelos. Opinión técnica favorable del estudio de selección del área. Etapa de construcción. Después de la obtención de estos permisos y licencias, empiezan la etapa de construcción que dura aproximadamente 6 meses. Las actividades que comprenden esta fase de construcción son las siguientes: el levantamiento topográfico, excavación de la zona, excavación de tierra, en las cuales se emplearán maquinaria pesada, se conformarán las trincheras o taludes para la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. Esas trincheras tienen su base. Una vez que se han conformado estas, se colocarán material impermeable. Estos materiales son geosintéticos, polímeros o, por ejemplo, geomembranas, geotextiles, que se colocan en base como los taludes de las trincheras, con la finalidad de ser una barrera impermeable entre los residuos que se van a disponer en la vida útil del relleno y el suelo natural. También estas trincheras se va a habilitar drenes horizontales para la captura de lixiviados y su posterior conducción a un pozo de almacenamiento. Para finalmente ser recirculado, asimismo se habilitarán drenes verticales y chimeneas para la captura y posteriormente la quema de grasa que se pudiera generar en este relleno de seguridad. También se cuenta con los pozos de acumulación para lixiviados y estos van a estar impermeabilizados también con sus bases y sus paredes laterales. También se desarrollará obras civiles como la construcción de casetas de pesaje, y se habilitarán la balanza electrónica, las vías internas para movilizar las unidades de transporte de los residuos sólidos, la construcción de laboratorios, almacenamientos, oficinas y los elementos necesarios para la operación de este relleno de seguridad. Etapa de operación y mantenimiento. En esta etapa se realizarán las siguientes actividades de disposición final de los residuos sólidos. Primero es la recepción y pesaje de las unidades de transporte de estos residuos. En esta actividad se realizará en la caseta de pesaje y balanza electrónica. También se contará con un sistema informativo para la toma de datos de la unidad de transporte, como son la hora de ingreso, el peso bruto, el tipo de recibo movilizado, el nombre de la empresa, la placa y la unidad, y entre otros necesarios para la elaboración del comprobante de pesaje, y se van a verificar las condiciones seguras en la unidad de transporte para su movilidad y el interior del relleno de seguridad. Posteriormente, si se trata de residuos no peligrosos o residuos médicos, estas se van a dirigir hacia la zona de disposición final respectiva para la descarga de estos residuos y posteriormente conformar de las plataformas. En este caso de los residuos peligrosos, de ser el caso, se van a tomar una muestra de los residuos para ser analizados rápidamente en el laboratorio, y después de estos estudios se determinará si es necesario algún tipo de tratamiento o acondicionamiento previo a su disposición final. Caso contrario, de la unidad de transporte se dirigirá directamente a la zona de disposición final de los residuos peligrosos para la descarga de los residuos. Estos análisis son para prevenir alguna reacción no deseada o generación de calor o corrosividad o daños al personal.
También se van a realizar mantenimiento de los sistemas de drenes y chimeneas, la recirculación de lixiviados, el mantenimiento y limpieza de estructuras entre oficinas, almacenes, laboratorios, entre otras más, y el mantenimiento y señalización de las vías internas del relleno de seguridad. Etapa de cierre y postcierre. Finalizando la vida útil del relleno de seguridad, lo que procede es realizar el cierre de la infraestructura, en las cuales habrá las siguientes actividades: colaboración de cobertura de impermeabilización, habilitación de chimeneas y, si es necesario, el desmantelamiento de la infraestructura de obra civil. Además del cierre, implicará una serie de compromisos futuros. Eso significa que en un periodo donde ya no se brindan los servicios ni de ingresos para la disposición final de estos residuos, esta responsabilidad incluye actividades o labores como el mantenimiento de la cobertura final, mantenimiento de las chimeneas y monitoreo de estabilización de taludes, y otras que se determinan en el plan de cierre. Componente ambiental afectado. Aire. En esta etapa lo hemos dividido de tres maneras: material particulado, ruido y vibración, y emisiones de olores, en las cuales el material particulado habla sobre la generación de este mismo material particulado debido a las actividades que se realizan, como la construcción, desarrollo de actividades y movimiento de tierras. Emisión de olores. En la etapa de construcción y operaciones de cierres, es necesario el uso de maquinarias y vehículos, en las cuales estos emiten gases atmosféricos, teniendo en cuenta estos datos como decir que el polvo realizado tiene concentraciones bajas, cumpliendo con los estándares de calidad de aire, al igual que los gases evaluados cumplen con los estándares de calidad ambiental establecidos en el Decreto Supremo 003. En emisiones de olores, en la etapa de cierre y operación, las chimeneas pueden generar impactos debido a las emisiones biológicas. No obstante, en la parte de ruido y vibración, durante el cierre en el área de exposición final destinada, se generarán niveles moderados de ruido y vibración elevados, los cuales podrían afectar la salud de los trabajadores. Componentes afectados. Suelo. El componente afectado suelo, el uso de suelos tendrá un severo impacto, seguramente, ya que las actividades del proyecto que presentan son cambios del uso del suelo, debido a que darán un uso al suelo de manera industrial, ya que se excavarán y se utilizará como cobertura. No obstante, los relieves y características topográficas también se verán ligeramente modificados, ya que las actividades de movimiento afectarán el relieve y la topografía del área. Con respecto a la parte de calidad de suelo, las actividades que se están realizando para la infraestructura de disposición final traen como consecuencia la alteración de la calidad de suelo, debido a que se alteran las condiciones físicas y químicas iniciales. Flora y fauna. En el sector donde se está trabajando se denominó una ecorregión desierto del Pacífico, según Brack y Mendiola. El ecosistema desierto costero, según denominado por el MINAN, y la zona de vida del desierto de secado subtropical, según clasificaciones del NRENA, sobre la unidad de cobertura correspondiente al desierto costero, con ausencia de formación vegetal. Esto significa que no tiene área de vegetación. Ubicándose fuera del área de influencia, las áreas de cultivo están a 1.5 kilómetros y las zonas de cardonal a 11 kilómetros. Y el proyecto no tiene efectos sobre estos ecosistemas. Con respecto a la fauna, encontramos a la lagartija tigris y la lagartija indeco. Y con respecto a las aves, se identificó 5 especies, las cuales son el minero gris, la golondrina, Santa Rosita, la lechuga de los arenales, el gallinazo de cabeza roja y chota cabras de Shudi. Se consideró que habrá un impacto que afectará temporalmente a la fauna terrestre. Se considera que habrá un impacto que afectará temporalmente a la fauna terrestre para los artrópodos y reptiles durante la etapa del proyecto.
Para los componentes ambientales afectados en agua, tenemos la calidad del agua subterránea y la calidad de agua superficial. Con respecto a la calidad de agua subterránea, de acuerdo a los perfiles elaborados hasta una profundidad de 85 metros, no se ha determinado ni localizado ningún acuífero libre en los puntos sondeados. Y con respecto a la calidad de agua superficial, se considera que no existe la posibilidad de su alteración de la calidad del agua subterránea por la actividad del proyecto. Exactamente a 10 metros de distancia se encuentra el canal lateral de riego San Isidro, y durante su recorrido de los vehículos el material particulado generado podría depositarse sobre el agua superficial, aumentando la cantidad de sedimentos y causando una posible alteración de la calidad del agua superficial. En este apartado vamos a hablar sobre la población, el paisaje natural, la economía productiva, socioeconómica y los recursos culturales e históricos. Cabe recalcar, antes de empezar, que los recursos culturales e históricos quedan descartados, ya que en dicho estudio no hay un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. El área de influencia social indirecta, que corresponde al distrito La Joya, y el segundo es el área social directa, en las cuales están conformados por el Centro Poblado San José, el Centro Poblado Villahermosa y el Centro Poblado Joven Santísima Cruz. En el caso de área de influencia directa para los tres centros poblados mencionados anteriormente, la metodología se basa en encuestas socioeconómicas que se obtienen datos sobre estos hogares. La población de área de influencia directa San José es entre 2.300 personas, Villahermosa es de 566 personas, y el pueblo joven Santísima Cruz es de 5 habitantes. Un total de 2.876 habitantes en el área de influencia directa. Con respecto a la educación, el 48.65% de la población del distrito de La Joya tiene un nivel secundario, el 21% tiene un estudio primario y el 0.42% solamente inicial, y sin nivel un 4.60%. Para el área de influencia directa tienen resultados similares. El centro poblado Santísima Cruz tiene un 45%, tienen estudios secundarios, y el centro poblado San José 61.74%, y el centro poblado Villahermosa un 58.67%. Con respecto a la salud, existen 11 establecimientos de salud pertenecientes al distrito de La Joya, San Isidro. Estas pertenecen a la red Arequipa, Cañoma, y las 5 principales enfermedades que padeció la población para el periodo de 2019 fueron faringitis aguda, caries, bronquitis y enfermedades gastrointestinales y obesidad. Acceso a los servicios. Con respecto a los servicios básicos de alumbrado eléctrico, el abastecimiento de agua y el acceso a servicios higiénicos, el distrito de La Joya tiene un 79.12% de acceso a alumbrado a la red eléctrica. En el caso de agua tiene un 5.59% de la población hace uso del agua proveniente del camión cisterna. Ya que conocemos algunas limitaciones que hay en este distrito para acceder al agua, en el caso del servicio higiénico, el 35.10% cuenta con un pozo o silo, y un 49.95% cuenta con una red pública de desagüe dentro de la vivienda. Con respecto a los servicios básicos, más del 50% de la población La Joya no cuenta con agua y servicios higiénicos dentro de sus viviendas, y un 20% de la población La Joya carece de alumbrado eléctrico. Con respecto a la tenencia de vivienda, el 100% de la población del pueblo joven Santísima Cruz no tiene ninguna propiedad, y el 73.40% del centro poblado San José y un 2.63% para el poblado Villahermosa. Actividades económicas. Las actividades económicas del distrito de La Joya son la agricultura, la ganadería y la pesca. Las más destacadas es la agricultura de cultivos como la cochinilla, la palta, son los cultivos emblemáticos y de bandera de la localidad, así como también un 15.26% de la población se dedica al comercio por mayor y menor. En resumen, la agricultura, el comercio al por mayor y menor son las dos principales actividades económicas en el distrito de La Joya.
Las actividades económicas en el área de influencia social directa, tenemos un 58.3% de la población Villahermosa se dedica a la agricultura, el centro poblado Santísima Cruz, 38%, 16% al comercio por menor, y el centro poblado San José, 29.9%, se dedica a la agricultura. Con respecto al paisaje. El paisaje del desierto costero se verá alterado durante la etapa de construcción por la presencia de materiales de construcción y maquinaria y construcción de las edificaciones complementarias. Sin embargo, durante la etapa de cierre, las actividades de desmantelamiento de estructuras de la instalación complementaria permitirán que se mitigue el cambio de paisaje en el paisaje. Esta actividad será actualizada en el plan de cierre que presentará Innova Ambiental al final de la vida útil del proyecto. Como conclusiones, tenemos que el estudio de impacto ambiental semi-detallado que se realizó para la construcción del relleno de seguridad de La Joya realiza una muy buena valoración de distintos impactos ambientales producidos en las distintas actividades del proyecto. Y como segunda conclusión, tenemos que los impactos ambientales generados son mínimos con respecto a la magnitud del servicio que va a brindar el proyecto.